2, 1, vamos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la gripe española, la peor pandemia de la que tengamos mayor información en la era moderna. Esta nos demostró que el mundo cambia en muchos sentidos después de una pandemia. Hay muchas transformaciones después de un virus que afecta a millones y millones de personas. Para comenzar, su ciclo de duración empezó allá por 1918 hasta el 1920 como los años de más afectación. A pesar de tener el primer lugar como pandemia, históricamente no ha tenido mucha resonancia por muchos factores, principalmente el de la Primera Guerra Mundial, que ese evento específico incluso ayudó a la propagación mayor del virus, pero los números fueron de millones. Se dice que el mínimo de decesos podría calcularse de 20 millones de personas y podría haber alcanzado un máximo de hasta 40 millones. Recordemos que las cifras oficiales en ese tiempo era bastante difícil de conseguir. Se le llamó la gripe española porque España fue el país que más habló del tema y le dio cobertura, y los demás países de Europa e incluso Estados Unidos se concentraron en la propaganda del tramo final de la Primera Guerra Mundial, pero España, como no participó en dicha guerra, se dedicó a la información de la pandemia y menos a los datos de la guerra. Y como hablaban mucho del virus, se extendió el término de gripe española y ni fue en ese país donde se documentó el primer caso. Posiblemente este fue en Kansas el 4 de marzo de 1918 en Estados Unidos. La madre de todas las pandemias es el título que se le ha otorgado en la historia porque provocó muchos cambios, comenzando por la ciencia en la medicina, ya que previo a 1921 las investigaciones tuvieron un acelerado crecimiento, ya que eran demasiado limitados para la época. Había poco conocimiento sobre los virus, los médicos lograron determinar que no era una bacteria sino un virus y se tuvo más información de estas enfermedades. La mortandad de millones fue por la falta de desarrollo de la medicina, no se tenían antibióticos efectivos y se tuvo que experimentar, no estaban preparados y se logró tener medicina efectiva solo hasta 1928 y el desarrollo de una vacuna efectiva solo llegó hasta 1940, muchísimos años después de la pandemia. Otro cambio para bien fue que se desarrollaron los sistemas públicos de salud, ni los países más ricos tenían dicho beneficio y estaba todo peor con los estragos y las ruinas de la guerra mundial. En casi todos los países las clínicas o médicos ejercían su atención de manera independiente, era bastante caro y se apoyaban en instituciones benéficas o las iglesias que sí tenían mucha influencia. La mayoría de la gente no tenía acceso directo a la salud. El retorno de los soldados a sus países fue el factor determinante para diseminar el virus por muchos países. Ellos portaban este virus, algunos con síntomas y otros aparentemente sanos, pero infectaron a sus comunidades al regreso. Pero un cambio muy radical y significativo e histórico después de la pandemia fue la introducción de las mujeres a la fuerza laboral activa, convirtiéndose en mano de obra muy importante desde ese tiempo. Al finalizar la guerra habían fallecido muchísimos hombres y en su mayoría jóvenes, aunque las mujeres ayudaron en la industria de las armas. En la posguerra, al perder millones de personas los países, luego de 1921, las mujeres se integraron a la industria en general. Eso representaba un cambio radical en la estructura social. Un hecho como este solo se había visto en la caída del feudalismo, que fue destruido por la famosa peste negra en el siglo XIV. Tan importante fue la mano de obra de mujeres al grado que después de la guerra se convirtió en el 25%, teniendo mucha relevancia, y tal cosa sin la guerra y la pandemia nunca quizá hubiese ocurrido, o nadie se lo hubiera pensado, ya que los hombres dominaban toda la industria. Además, lograron un aumento de los salarios por la escasez de trabajadores ya en los nuevos empleos de la industria. Otro hecho muy importante fue que el anticolonialismo tomó muchísima más fuerza y la cooperación entre países. Hasta 1918, la India completaba casi un siglo bajo el dominio colonial de los británicos. Para mayo de este año, la gripe española estaba causando estragos duros en este país. Fue uno de los que más sufrió por la pandemia. Las estadísticas mostraban que las tasas de mortalidad en la clase trabajadora alcanzó hasta un 61.6 por cada 1000 personas, ya que fueron abandonados por los líderes coloniales que se escondieron al saber de la gripe y a ellos les llegó con menor intensidad, alcanzando solo 9 de cada 1000 personas. Ante una desigualdad tan evidente en las estadísticas de muertes, se mostró que los de abajo habían sufrido la muerte por abandono. Por ello, los nacionalistas hindú comenzaron la cruzada de que los británicos como gobernantes no habían hecho más que huir de la crisis que los dejaron en manos de la muerte.
En este tiempo el emblemático líder Mahatma Gandhi cobró más relevancia con otros nacionalistas de la India y levantaron una protesta generalizada para la independencia del colonialismo británico. Gandhi dijo: en ningún otro país civilizado un gobierno podría haber dejado las cosas tan deshechas como lo hizo el gobierno en la India, durante la prevalencia de una epidemia tan terrible y catastrófica. Eso era directamente a los líderes británicos y una oposición hacia su hegemonía en la región. También la cooperación internacional fue mucho más necesaria, cambió mucho la geopolítica y la visión del mundo, más allá de la Gran Guerra, sus bajas y las divisiones que había dejado. En 1923, la Liga de las Naciones, que fue la institución previa a la actual Organización de las Naciones Unidas, creó un organismo que llamaron Organización de la Salud y también fue un antecedente a la OMS que conocemos hoy. Esta organización, actuando como agencia técnica, creó varios sistemas internacionales de control de epidemias y fue conducida por médicos profesionales y no por políticos. Y esto distanció a estos personajes del tema de la salud. Otro cambio radical fue la estructuración del sistema y la red de salud pública. En Rusia, 1920 fue el primer país en instalar una red de salud pública para atención de sus ciudadanos. Luego, otros países siguieron el modelo y lucharon por llevar la salud a más personas. Todo como consecuencia y temor a otra pandemia, porque previo a la gripe española, muchos líderes de la salud ni siquiera les tomaban en cuenta en leyes o decisiones del Estado. Muchos países en Europa se lo tomaron muy en serio y continuaron invirtiendo en salud, y lo vemos hasta la actualidad, que algunos tienen sistemas de salud bastante fuertes y de mucha importancia. Todo esto provocó la preocupación por el bienestar social de la gente por parte del Estado al ver los desastres de la guerra y la pandemia que habían dejado muchas mujeres viudas, huérfanos y lisiados. Por docenas de miles, la sociedad emergía en un modelo un poco más justo, más equitativo en pocos años, algo que no hubiera ocurrido si la muerte no se hubiese paseado con el virus por tantos países que resultaron duramente castigados en términos económicos. Y en pleno 2022, un siglo después de la gripe española, el COVID todavía afecta al mundo. Nos viene a recordar que somos una especie vulnerable y que métodos aparentemente sencillos siguen funcionando. Acciones como la cuarentena y el aislamiento social son efectivos y siguen vigentes como acciones de control de estas epidemias. En septiembre de 1918, en muchas localidades de Estados Unidos se organizaron desfiles para promover los bonos de guerra y que esas ventas ayudarían a terminar el conflicto global que estaba llegando ya a su fase final. Dos ciudades tomaron medidas totalmente opuestas respecto a los desfiles, luego de conocer ya la presencia del virus en estos lugares. Filadelfia decidió no cancelar nada, continuó con los desfiles y eventos masivos. San Luis decidió cancelar todo por miedo al contagio de la gripe. Solamente un mes después, más de 10.000 personas habían muerto por contagio en Filadelfia, mientras que en San Luis el total estuvo por debajo de 700 fallecidos y enfermos en menor número. Luego se iniciaron análisis y estudios. Los datos comprobaron que la distancia social y evitar aglomeraciones era una estrategia eficaz para frenar las pandemias. Luego se estudió otras ciudades y la conclusión fue la misma. Todos los que habían prohibido reuniones masivas, donde cerraron teatros, iglesias y otros que reunían gente, tuvieron menos decesos y enfermos. Por consecuencia, al pasar la enfermedad, las ciudades se reactivaron más rápido y su recuperación era mejor a las que habían sufrido más bajas y mayor cantidad de enfermos. Y bueno, esto ha sido un recuento de los cambios y las consecuencias de la pandemia de la gripe española hace exactamente un siglo. Si ha llegado hasta el final, gracias por apoyar. Puede suscribirse y ver más contenido en este canal. Muchísimas gracias, cuídese, chao.